Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, fraudes electorales, guerras, revoluciones, amarres políticos y mucho más es lo que usted puede leer y analizar en la obra de su ingeniero Adolfo Díaz Lacayo, titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Esta obra tan interesante que recorre 200 años de historia de nuestro país puede ser adquirida en las principales librerías de Managua y en casa de su autor por los teléfonos 2278-1953, 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy, viernes 29 de abril del año 2016. Vamos a hacer unas reflexiones hoy alrededor de un tema que nos han sugerido. Por ejemplo, los gobiernos toman decisiones y esas decisiones son con base a programas que los gobiernos ofrecen en tiempos de elecciones, por un lado. Es decir, ellos tienen un plan, le proponen a la sociedad un plan que luego ejecutan cuando toman el poder. Precisamente, en términos teóricos, la toma del poder significa hacer las transformaciones que ha tenido a un cúmulo de ideas, a una ideología, a un parecer, a un conjunto, ¿verdad?, de elementos sobre la filosofía, sobre la sociología, ¿verdad? Estos políticos, ¿verdad?, organizados en un partido le hacen la propuesta a la sociedad. Y hay algunas, ¿verdad?, elementos que también se van tomando en la marcha, que obedecen a ciertas coyunturas, a ciertas realidades objetivas y subjetivas, que tienen que administrarlo. Por eso se le habla la administración de los gobiernos. Ellos tienen que gestionar decisiones importantes. Pero ¿qué pasa entonces cuando este modelo de gestión afecta a unos, se congracia con otros, beneficia a otros? ¿Cómo funciona esa toma de decisiones en los gobiernos autoritarios y en los gobiernos democráticos? La pregunta esencial sería, ¿son controlables esas decisiones que toman los gobiernos en regímenes autoritarios o en regímenes democráticos? Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos, amigos. Bienvenido, doctor Saborío. Bienvenido, doctor Vilches. Empecemos con el doctor Saborío. Sí. ¿Son controlables las decisiones que toman los gobiernos? Primero veámoslo desde el punto de vista en gobiernos autoritarios y después en democráticos. Quiero saludar a la audiencia, ¿verdad?
Le agradecemos que nos estén escuchando, aquellos que lo están haciendo, ¿verdad? Mira, aquí es el hecho concreto que han publicado las autoridades nicaragüenses de que se van a comprar 50 tanques a un precio de $80 millones. Esto tendría razón de ser si Nicaragua estuviera en conflicto o en peligro de guerra con un país vecino o próximo. Pero siendo que no es así, entonces esto hay que buscarle otra explicación, otra lógica, pues, ¿no? ¿A qué se debe que un país tan pobre como Nicaragua, el país más pobre del continente americano, excluyendo a Haití, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a ir a invertir en algo que no va a usar? Esto se presta a muchas conjeturas, digamos, ¿verdad? Hoy mismo en el diario La Prensa sale un ex mayor o un mayor retirado dando su opinión sobre esta compra. Entonces él dice que puede ser una cortina de humo, como fue cortina de humo los aviones que dijeron que iban a comprarle a Rusia y al final nunca vinieron. Él hace una descripción del número de armamento, de clase de armamento que tiene el gobierno de Nicaragua, y en ello destaca de que la mitad de ese armamento está guardado, que no se usa, es todo. Solo lo saca cuando van a hacer algún desfile, como una demostración de fuerza, sí, pero hasta ese extremo. Ahora, si Nicaragua no tiene conflicto ni con Honduras, porque Honduras es un país que está en vía de organizaciones, está caótico, no está pensando en una guerra. El Salvador está en la línea ideológica del presidente de la República, y Guatemala mismo tiene al presidente y vicepresidente presos. Entonces uno se pregunta, ¿y qué razón de ser tiene comprar un armamento que para nosotros es muy caro, carísimo, y que perjudica, pues, o muchos proyectos sociales podían llevarse a cabo con esos 80 millones y con lo que viene después, porque creo que van a adicionar otras compras en ese sentido. Entonces, algunos hasta llegan a pensar que en el hecho que han demostrado el rechazo los campesinos del canal, sobre el canal, que cuando ya, si acaso llega a concretarse, la reacción sea más violenta. Entonces es necesario estar armado para rechazar esa protesta. Es decir, se está armando el gobierno para atacar a su propio pueblo. Todo eso, todas estas conjeturas vienen precisamente porque tampoco el gobierno ha explicado a qué se debe esa compra. Es cierto que él dice a renovar el armamento, pero renovar el armamento en la circunstancia que está, en que el país económicamente está, no es razonable, pues. De aquí viene, ¿y quién toma la decisión? Ahí viene la importancia que tiene la democracia. Que la democracia opina, el ciudadano da sus opiniones de crítica, de aprobación o desaprobación, y resuelve por mayoría de sus representantes una decisión de esta envergadura que puede traerle muchas consecuencias más negativas a Nicaragua que beneficiosas. Entonces, por eso es que esta compra ha suscitado mucha desconfianza, ¿ve? Y se ha especulado sobre ello.
es importante de que cuál es el armamento viejo que tiene y que van a renovar, que lo diga el gobierno, porque según este ex mayor, este mayor jubilado, declara pues que está en condiciones normales este armamento que tiene actualmente, y que incluso los tanques que están comprando no pueden ser utilizados contra quién, porque Colombia, que es con la que tenemos, pero es un conflicto legal y eso se tiene que resolver a través de las instituciones internacionales, porque la sentencia nos favorece a nosotros. Entonces ahí no hay problema militar, digamos, un conflicto. Además, Colombia es demasiado fuerte para que nosotros le declaremos una guerra, porque eso sería un suicidio para Nicaragua, pues, por el armamento y la población y todo lo que Colombia tiene. Entonces, te preguntas, ¿y por qué se hace eso? ¿Quién tomó esa decisión importante? ¿Por qué no consultar al pueblo? Ahí viene la necesidad de la democracia, lo conveniente de la democracia, que es para controlar el ejercicio del poder, es decir, que el destino de todos los ciudadanos de un país no esté en manos de una persona, sino que sea la solución, que esté, mejor dicho, en manos de todos. Y es lo que no ha sucedido, pues. ¿Y son controlables esas decisiones, Juan Carlos? Bueno, buenos días, amigos Radio Escuchas, en una dictadura, es decir, el poder controla a los ciudadanos. En una democracia, los ciudadanos controlan al poder, es a la inversa. Entonces, obviamente, países como los nuestros no están abocados a procesos democráticos. Entonces, el grado de arbitrariedad, discrecionalidad está ligada al deseo, voluntad e interés de la persona que está en el poder, porque no existen las instituciones controladoras, existen solo en el papel, pero no cumplen su función. Ahí tenemos Cortes Supremas, asambleas y otras instancias, ¿verdad?, que son las que tendrían que actuar, pero cuando todo está sometido a una voluntad individual, obviamente el poder o la decisión individual de quien está en el poder decide por encima de la voluntad de todos, que se expresa a través de la institucionalidad democrática. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo controla el poder a la sociedad? El eje fundamental, el eje número uno, o la forma de control de un poder autoritario a la sociedad es a través del miedo. Entonces, es decir, el miedo es lo que sustituye a la ley como instrumento de control de una sociedad. Entonces, el miedo que va desde la represión, desde la violación de las leyes, de los reglamentos, y ese miedo tiene que ser estimulado desde el poder para poder mantenerse ahí en ese lugar. Por ejemplo, el gobierno actual vemos que se ha armado, pero se ha armado primero por una vía amañadamente legal, como es la ley soberana. Entonces ahí tenemos un instrumento de miedo y de represión que violenta un montón de aspectos de la Constitución, de tal manera pues que las libertades individuales, no vamos a hablar de la historia de represión contra la libertad de opinión, de manifestación, tanto directa como indirecta. Entonces eso es un arma, esa ley amañada, ¿verdad?, votada por la complicidad de un aparato legislativo formal, no real, que no cumple con las funciones que dice la Constitución. Entonces ese es un arma. Y ahora viene la otra parte de la imposición del miedo, que es la parte de los instrumentos militares. La legalidad amañada más el armamento físico, ¿verdad?, obviamente impacta en la población y la constriñe a no tener esperanzas y a no querer, digamos, luchar para
para salvaguardar sus derechos como ciudadano. Y coincido pues con el doctor Saborío en que realmente contra quién van a emplear esas armas, sea las armas de la amañada legalidad como la Ley de Seguridad Soberana, como las armas físicas, estos 50 tanques pues, y otras que puedan usar, pues contra el pueblo, porque no hay ninguna justificación afuera para poder comprar armas, porque no hay enfrentamientos militares, ni directos, ni indirectos, ni cercanos, ni de ningún tipo. Eso es una hipótesis. Y la otra hipótesis también es que, dadas las condiciones de falta de control de los organismos del Estado nicaragüense, llamados malamente instituciones, ¿verdad? Es decir, es que ahí hay algún negocio grande de por medio, que como no tenemos la información, no tenemos la capacidad pues de abordarlo a mayor profundidad, pero dadas las condiciones de impunidad con que actúan los gobiernos autoritarios, ¿verdad? Entonces es posible pues que ahí haya algún tipo de transacción geopolítica, comercial, que nosotros no estamos pues en capacidad de definir. Nosotros tuvimos la oportunidad de consultar con un especialista, un estudioso de estos temas militares, y nos decía él que las armas son un elemento disuasivo. Eso es miedo. Un elemento disuasivo, pero es claro, es miedo, es advertencia. Pero, y además se da dentro de un proceso de renovación interno en la institución de sus armamentos, porque no puedes estar con armamento vencido, con armamento viejo. Entonces, salvo las declaraciones del presidente de Costa Rica, que ha dicho que le preocupa, pues, ¿verdad?, este armamentismo, ¿verdad?, por parte del gobierno del comandante Ortega. Los otros países no se han pronunciado, pero nos decía este experto que hay por ejemplo, el ejército hondureño tiene armas ofensivas, tiene los aviones, y El Salvador también, y que los tanques, contrario a ser un elemento... Perdona, Sergio, un momento. Este coronel retirado dice que sumado todo el armamento de Guatemala, de Honduras y de El Salvador es la mitad del armamento nicaragüense. Bueno, no sé hasta dónde él sabrá, él cierto, tendrá la información, sí, ¿verdad? No, él te da los datos ahí en el artículo. Okay. Pero bueno, decía nuestra fuente que los tanques eran elementos totalmente defensivos, no son un arma ofensiva como lo puede ser la aviación, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros sabemos es que los tanques, y fundamentalmente por las características de estos tanques, son utilizados en guerra convencional, requieren terrenos llanos de desplazamiento, donde precisamente te confrontas con otro ejército casi en los mismos elementos, pues, ¿verdad? Pero no existe una lógica, salvo la información, ¿verdad?, que pueda estar manejando la oficina de inteligencia del ejército, ¿verdad? Qué sé yo, pues no han dado esto. Pero bueno, el tema que nos ocupa, estas decisiones tomadas por gobiernos, ¿cómo funciona, por ejemplo, en los Estados Unidos? Le consultan al Congreso, ¿verdad? Vía presupuesto, la industria armamentista allá, ¿cómo funciona esto? Hay control, ¿verdad?, en un país llamado democrático sobre estas decisiones para compra de armamentos. Sergio, es que los intereses de una potencia mundial que se ha erigido como en policía mundial, internacional, son diferentes a la de un país que no tiene esos enemigos ni esas pretensiones, ni las pretensiones de una superpotencia. ¿Ves? Pero si vos ves ahí mismo, vas a Europa, pero pues son países que podría
invertir el doble en su ejército, pero no lo hacen porque lo invierten en mejorar las condiciones sociales de su gente, ¿verdad? Entonces, vos quedás impresionado de países como Francia o Inglaterra, la manera y los recursos que dispone la gente allí. Claro, reduciendo muchos gastos de tipo militar y de otro orden. Ellos le hicieron las bombas atómicas cuando estaban amenazados por Rusia y que Estados Unidos podría ser que no quisiera darle el apoyo por temor a que Rusia le tirase bombas atómicas a ellos. Entonces ellos se protegieron, y tanto Francia como Inglaterra pues hicieron sus bombas atómicas, pero porque estaban en medio de conflictos, de intereses enormes, y que el peligro era enorme. ¿Por qué? Que acaban de salir de una guerra y podían entrar en otra. Y Rusia estaba invadiendo a una serie de países europeos y ellos se vieron amenazados. Entonces era lógico de que ellos buscaran cómo armarse. Pero aún así no emplearon recursos que comprometiesen el desarrollo social de sus países. Ok, vamos a abrir micrófonos, vamos a llamadas telefónicas. Tenemos a don Humberto Espinosa desde Chontales. Adelante, don Humberto, lo escuchamos. Muy buenos días, mi estimado licenciado Sergio. Y buenos días a los estimados panelistas que tiene a su lado en este momento y que están, ¿verdad?, discerniendo sobre aspectos sociológicos. La realidad es que la sociedad en sí, ¿verdad?, no puede pensar exactamente como nosotros deseamos que deben de pensar y actuar. Cuando Dios hizo al hombre, hablando desde el aspecto bíblico, ¿verdad?, se supone que le dio libre albedrío para pensar y actuar, y después tendría que atenderse a las consecuencias de sus actuaciones. Bien, cuando hablamos de los famosos tanques, cuando hablamos de que otros países están supuestamente, entre comillas, ¿verdad?, reduciendo su armamento, yo quisiera que me contestaran esto. ¿Cómo es posible que se está reduciendo su armamento y están enviando aviones de combate, usando misiles en el Medio Oriente? ¿Cómo es eso entonces? ¿Por qué se contradice? Es cierto que nadie está obligado a que los demás piensen como él piensa, pero a veces tomamos actitudes infantiles desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? No estoy diciendo desde el punto de vista intelectual, pero sí tenemos que estar conscientes de algo importante. Veamos lo que sucede en nuestro país. Se dice que no hay libertad de expresión, pero yo estoy hablando con ustedes y con todas las radioescuchas que me están escuchando, y ustedes no me han cortado la comunicación. ¿Qué significa eso? Que me dan la libertad para expresarme de acuerdo a mi punto de vista y de acuerdo a mi capacidad mental. Entonces sí hay una libertad. Lo que se está procurando es que no existe libertinaje para evitar que existan confrontaciones. Dentro del punto de vista militar, veamos el caso de que hay unos cuantos años atrás y hasta el momento de que se está escuchando decir de que hay movimientos armados. ¿Con qué objetivo? Desconozco, pero sí ellos deben tener sus razones, posiblemente, o simplemente lo están haciendo personas que a nivel de dirección de esos grupos están buscando beneficios económicos, buscando como que algún país le financie y quedarse como pasó en los años 80, que muchos de los jefes, ¿verdad?, de los comandantes, quedaron adinerados, y los pobres combatientes de a pie
que andaban con la suela de, de las botas, ¿verdad? Abierta de viaje, despegada, con los pies llenos de hongo y mazamorra, que le decimos nosotros, casi podrido. Esos pobres todavía están ahí pidiendo, andan pidiendo un pedacito de tierra para sembrar, andan pidiendo que les ayude para conseguir una silla de ruedas por lo que quedaron con amputaciones. Entonces estamos en una sociedad que es divergente, una sociedad que desgraciadamente los seres humanos somos así, somos permeables a veces, ¿ves? Y se nos maneja y se nos manipula. Ahora, hay algo importantísimo. Hasta el momento ha habido desarrollo en nuestro país. No estoy defendiendo a nadie, estoy tratando de ser objetivo, lo más objetivo posible, para que todas las personas comprendamos de que si bien es cierto que si alguien tiene un garrote en la mano y me quiere atacar, yo no voy a buscar cómo darle la espalda, tengo que buscar cómo defenderme. Y en este caso, esos movimientos armados tienen su ideología, pero van a hacerle daño a las personas que no comulgan con su misma ideología. Entonces hay que tratar de evitar eso, hay que frenar eso. Mira, si vos vas a pegar un garrotazo a esa persona, aquí yo tengo pues por lo menos un machete para defender. Entonces esa es la situación que se presenta. Guerras no hay, pero sí hay amagos, ¿verdad?, de aspectos insurreccionales. Y eso hay que detenerlo porque por la vía pacífica todo se puede arreglar. Costa Rica, hombre, yo no sé por qué defienden tanto el señor que está a la par suya, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene ejército, aunque ellos digan que no. Sí, eso es, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Al menos los que estuvimos viviendo ahí en Costa Rica sabemos que hay un ejército, hay una policía que tiene armas, M16, si usted quiere que le diga el tipo de arma que usa, helicóptero, ¿verdad? Tiene rifles de asalto, tiene estos francotiradores. Entonces, señores, no queramos hacer las cosas como una chimbomba y soplarlas. No, miremoslas en la dimensión correcta, sensata, ¿verdad? No. Ahora, si los tanques se hubieran comprado en los Estados Unidos, todo el mundo estaría aplaudiendo, ¿verdad? Si se hubiera sido una compra o una donación de parte del gobierno o Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, creo que estarían lanzando vivas, victorias y aplausos, pues, porque los Estados Unidos están ayudando a Nicaragua para que se defienda de cualquier ataque. Tenemos también a Colombia, no crea que también eso es así por así, pues en cualquier momento toman una decisión, ya que ellos se han negado a aceptar la decisión de la Haya. Así que analicemos primero y después hablemos. Buen día para todos, saludos a todos los radioescuchas de la radio 800 y decirles que los felicito porque el 90% de los que participábamos en 580, pues estamos participando activamente ahora en la 800, ya que tiene mayor cantidad perdón, me trabé porque tenía un poco de tos, pero sí tiene mayor radio escucha y es más clara la señal. Eso es lo que quería decirle, que es más clara la señal. Muchas gracias, don Humberto. Sergio Martínez en la línea telefónica. Bienvenido, Sergio Martínez Vega. Muy buen día, estimados amigos, Sergio, Juan Carlos y el doctor Saborío. Saludos de Ulises. Mira, vamos a vender todos los medios, armamento, y vamos a desaparecer el ejército en el próximo gobierno. Así ponía una persona en Facebook. Vamos a abolir el ejército con el nuevo gobierno, que ya vamos a tomar control. El foro por excelencia, que es el poder político representado en los poderes ejecutivo y en el legislativo, ha tenido aquí ya 7 gobiernos en los cuales la constitución del ejército en los años 80, EPS, y posteriormente constituido en Ejército Nacional de Nicaragua, han venido viendo la existencia, la razón de ser, las misiones de las Fuerzas Armadas y su debida legitimidad
en el orden constitucional de la República de Nicaragua, el foro por excelencia, como digo, es ese mecanismo de poder en el cual las elecciones ponen y quitan gobierno y participa en la parte legislativa en ver todo lo que es la proyección del futuro de la nación, de la República de Nicaragua y de sus instituciones. Y ningún gobierno anterior ha cuestionado la razón de ser del ejército, su equipamiento, su preparación y sus misiones, como digo. ¿Para qué tanques? Para lo mismo que hemos tenido tanques desde 1980. O sea, incluso pues la depuesta dictadura de Somoza y la destrucción de su aparato represor de la Guardia Nacional, tenía tanques Sherman, otros vehículos blindados, tanquetas, unas que compraron a raíz del problema de Mocorón, y la connotación represiva, que ha sido la única ocasión que en la historia de Nicaragua se ha usado los tanques en contra de la ciudadanía y de todos estos medios, da obviamente un recordatorio que políticamente se ha estado usando mucho y se ha estado influyendo en la opinión pública para contraponer esta decisión y tratar de deslegitimar a la Fuerza Armada. Yo creo que eso es peligroso, porque realmente, como decía el predestinado de los ojos azules, aquel aventurero filibustero que fue llamado por Castellón y Jerez, por los liberales, para aliados a ellos, atacar a los granadinos, a los conservadores, y después de acabarlos, se fue en contra de los liberales y tomó el poder y se hizo presidente y estableció todo lo que conocemos. ¿Saben lo que decían? Que a él le extrañaba, y también eso aparece en otro libro, además de William Walker, La Guerra en Nicaragua, en otro libro de otros de los militares que anduvieron en esta aventura filibustera, el señor Jameson, que les extrañaba poderosamente cómo de el bando contrario que se enfrentaban, cómo venían coroneles o generales militares que tenían diferencias con otros del bando contrario y le advertían dónde le iban a poner emboscadas y dónde le iban a hacer ataques. O sea, nosotros los nicaragüenses hemos tenido una historia funesta de que los conflictos internos que no sabemos dirimir, los nicaragüenses a la altura de fuerzas maduras, políticamente responsables, siempre han tenido el llamado de fuerzas extranjeras. O sea, no solo fue Castellón y Jerez, antes ya habían habido otros casos. Posteriormente, después de la guerra nacional, el apoyo mexicano y de otras potencias como Francia y demás a los intereses políticos de Zelaya les fue completamente coartada su periodo y sus pretensiones, incluso pues como se constituyó en dictador, pero eso fue utilizado para el llamamiento a las intervenciones militares de los norteamericanos. Y tenemos también una serie de conflictos limítrofes, pérdidas de territorio. Entonces yo creo que lo que hay que tener es un mínimo de patriotismo, de nacionalismo, en el cual si la misión de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía, el orden constituido, la integridad territorial, nuestros recursos, y esto demanda tener un ejército acorde a nuestras posibilidades económicas, que es un país pequeño, que tenga la contundencia de una contención disuasiva. El ejército de Nicaragua es el ejército y el país que menos gasto tiene en la región centroamericana, pero permite tener esos equipamientos, profesionalismo y capacidades de los medios y unidades y sus capacidades de fuego, de movilización
de autodefensas y demás, tener la capacidad de rechazar cualquier intervención o agresión que afecte esos aspectos de soberanía, de autodeterminación, de independencia, de capacidad de defender nuestro territorio y nuestros recursos. Entonces vendamos todo y compremos 2 teléfonos, uno rojo para que primero que nos diga que nos va a pasar por encima y va a intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, decirle, nos rendimos, vengan y hagan lo que quieran, y otro verde para llamar al aliado poderoso a decir, ven y ayúdame, porque está el otro queriéndome afectar. Yo creo que en esto es cierto de que es un error político la manera, el momento y de prioridades de gasto, pero hay que saber separar los aspectos que tienen que ver con problemas estructurales que no han podido resolver los 7 gobiernos que llevamos después de que dispusimos la dictadura, y de no volver a caer en la confrontación, en la polarización, y tratar de legitimar que la forma de salir de un problema político que tenemos en el país sea por la vía armada, sea por la vía de la desestabilización, por la vía de apoyar grupos irregulares, grupos que dizque tienen connotación política y razón de armarse para enfrentar un problema que el problema de que esté Daniel Ortega en el poder desde 2006 se debe a la división, a la desarticulación, a las incapacidades de la oposición, y lo mismo que pasó posteriormente en el 2011. O sea, aquí tenemos un gobierno que lo que con todas estas campañas, lo que se viene haciendo poco a poco es legitimar una suerte de salir de los problemas que tenemos los nicaragüenses por un nuevo círculo vicioso de violencia que no podría resolver nada. Incluso creo que sería peor, porque ustedes se imaginan de que dentro de todo este relajo, como lo que pasó en los años 80, que es lo cual aquí vivimos una intervención de fuerzas extranjeras en un conflicto que nos involucramos en la Guerra Fría de ese periodo. Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si no logramos salir de ese conflicto por la vía de la democracia, del voto y la instauración de una apertura al progreso, a mantener la paz, a construir paulatinamente la democracia. Entonces, de nuevo, pues, como decía el Facebook de esta amiga, Sofía Montenegro, el próximo gobierno va a abolir al ejército. O sea, yo no sé, pues, qué nivel político tendrán de pensar de que las soluciones son así de maximalistas, de llegar a un tremendismo que la polarización nos lleve a confrontar las cosas, que por aquí es que se comienzan los conflictos internos en una nación, y que lastimosamente nosotros aquí no tenemos fuerzas militares extranjeras, pero vayan a ver a los vecinos, que es lo que tuvo que salir diciendo no hace mucho Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras. No, si la base de Palmerola es eterna, es completamente hondureña, pero ahí esa base existe y no han podido construir un aeropuerto civil porque es una base militar norteamericana. Y en Costa Rica los ticos han venido reclamando la salida de la presencia militar norteamericana en Liberia. Y se han opuesto en esto. Política mundial. Sergio, disculpanos, llevas 10 minutos hablando, ¿verdad? Y te metes en varios temas al mismo tiempo. Mira, yo tengo la paciencia de escuchar, pero fíjate que don Marvin Tinoco tiene bastante rato de estar esperando. Y entonces tengo la obligación, ¿verdad?, de darle un tiempo justo a cada quien para que exponga sus ideas. Disculpame, hermano, no es que te estemos cortando, ¿verdad?, porque no comulguemos con tu planteamiento, es porque sencillamente necesitamos administrar el tiempo. Don Marvin Tinoco en la línea, bienvenido, don Marvin. Excelente. Mi respeto, Sergio Marín, y
saludo a su invitado, el doctor Saborío. Creo yo, estimado amigo, aquí, en cualquier ámbito, de cualquier aspecto que queramos contemplar, este asunto de estos tanques, y yo te lo digo, Sergio, porque yo tengo conocimiento militar, y suficiente conocimiento militar. Así pues que, vayámonos rápido, vamos a ser muy respetuosos con el tiempo. Echemos un vistazo cuando los Somoza estaban en el poder. Tenían aviones que los adaptaron, porque ni siquiera eran para ese, pero lo adaptaron, los famosos push and pull. Bueno, esos aviones los levantaron y anduvieron bombardeando. Es decir, los tanques, bueno, también. Después vinieron los sandinistas, se montaron en el poder, trajeron una descomunal fuerza de aviones que nosotros le llamamos los tanques voladores artillados. ¿Para qué los ocuparon? Para andar ametrallando en la montaña con ametralladoras de hueso calibre. Ahora, remitámonos al presente. Yo digo, si vemos el aspecto regional, y ustedes son gente de altura, de inteligencia, no hay condiciones. Si yo fuese tan belicista como este señor, Daniel Ortega, entonces se me hubiera ocurrido, ya que estoy ordenando 50 cabrones tanques, que al menos hubiesen sido anfibios para navegar rumbo allá a San Andrés. Pero ni siquiera eso. Para mí, esto tiene como el que se puso los dientes de oro, pelar la encía, enseñar que trae dientes de oro. Entonces, este hombre, lo que está tratando, es tan inútil, se siente débil, se siente inclenque. Entonces, él como toda la vida ha sido belicoso, entonces él viene y quiere apabullarte, quiere amedrentarte, intimidar al pueblo nicaragüense. Eso es todo lo que es, no es otra cosa. Ellos tienen tremendos problemas. Ellos, ¿por qué tú crees, Sergio, que no han convocado a elecciones? Porque hay un tremendo montón de problemas con ellos mismos. Pero esto, yo te lo decía en el programa anterior, no tiene razón de ser. De cualquier punto de vista que tú lo analices militarmente, tontamente, no tiene sentido traer tanques. Modernizar el ejército no necesariamente quiere decir que traiga 50 tanques que lo va a estacionar por ahí. ¿Para qué? Muchas gracias, Sergio. Marvin Tinoco, Juan Carlos. Sí, yo voy a tratar de hacer un breve resumen. A don Humberto Espinosa, pues le recuerdo que la Biblia también dice que no podemos, que generalmente el ser humano siempre ve la paja en el ojo ajeno y no ve la paja en el ojo propio. Nosotros no tenemos por qué estar pendientes si las grandes potencias, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en ninguna guerra, pero es un problema que de alguna manera nos es bastante ajeno. Es decir, el hecho de que las grandes potencias desplieguen armamento, es decir, no tiene que ver mucho con nuestra propia realidad. Por otro lado, le recuerdo a don Humberto Espinosa, quizá porque ahí donde él vive, pues está un poco aislado y no se da cuenta, pues. Pero, es decir, la libertad de expresión, pregúntele por favor a Carlos Bonilla, que fue vapuleado, a ver si hay libertad de expresión en Nicaragua, y herido y acuchillado, con 2 individuos que fueron capturados por la policía, y la policía no ha dicho ni una sola palabra de ese acto en contra de la libertad de expresión que hicieron esos 2 individuos. Pregúntele ahí en su cercanía, donde él vive, a aquellas famosas mujeres de Nueva Guinea que fueron vapuleadas, escurcadas, intimidadas, ¿verdad? Y que hay una acusación en contra de la policía que nunca se le dio trámite. Pregúntele a los de la matanza del Carrizo. Pregúntele a todos los muchachos y ancianos que fueron vapuleados en Ocupaín si hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión en Nicaragua. Entonces, el hecho que nosotros podamos hablar en la radio, ¿verdad?, en este momento no es la única perspectiva para ver si hay o no hay libertad de expresión en Nicaragua. Tratemos de ser un poquito más
más integrales en nuestra perspectiva de lo que es la libertad de expresión. Pregúntele a los que vinieron de la marcha del Canal a Managua, hace cuánto fue, 6 meses, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? ¿Cuántos obstáculos e impedimentos les puso la policía, ¿verdad?, para impedir que esa gente se expresara libremente en ese derecho que ellos tienen de expresar su oposición de acuerdo a la Constitución? Por otro lado, pienso que aquí hay cierta desviación de la idea central que nos tiene aquí acerca de el control que debe tener el poder para tomar decisiones. Aquí en ningún momento nosotros hemos dicho que estamos en contra del ejército. En ningún momento hemos dicho que no se debe de comprar armamento. En ningún momento hemos mencionado que constitucionalmente hay un mandato, ¿verdad?, que tiene que ser ejecutado. Lo que nosotros estamos aquí cuestionando es la desproporción, tanto en cuanto a circunstancias como en cuanto a medios para un país tan pobre como Nicaragua, y la visión, digamos, de conseguir armamento cuando las dificultades que tiene Nicaragua en otros campos son enormes. Entonces, que el hecho de que haya cierto desarrollo, como dijo don Humberto Espinosa, yo no le llamaría desarrollo, le llamaría crecimiento económico, pero le digo que crecimiento económico no es igual a desarrollo. Desarrollo es un concepto mucho más amplio que implica desarrollo humano, implica escolaridad, implica salud, implica relaciones políticas, derechos ciudadanos. Entonces, que haya aumentado un poquito la productividad del país por diferentes razones circunstanciales no implica que haya desarrollo. Entonces, el ejército y el Estado de Nicaragua está en su derecho de armarse, pero armarse de una manera, digamos, proporcional a su capacidad, ¿verdad? Y además de manera controlada. Aquí mencionaban a los países ricos, pues en esos las decisiones son controladas por las cámaras de representantes, por las asambleas, y además son planificadas de acuerdo a un presupuesto establecido, no son decisiones unilaterales, ¿verdad?, tomadas por algún autócrata o por algún individuo que se considera dueño del poder. Entonces, en ese sentido, esas decisiones son más democráticas. En esta decisión de comprarle tanques a Rusia, aunque es de las atribuciones del Poder Ejecutivo, es de tal envergadura que otras fuerzas, digamos, debieron de ser, otras organizaciones del Estado debieron de ser, digamos, por lo menos formalmente consultada. Entonces, en ese sentido, es decir, no miremos la paja en el ojo ajeno sin ver la nuestra. El problema de los rusos, de los norteamericanos y de los chinos, es decir, no debe justificar que nosotros, digamos, hagamos lo mismo. Un error no justifica otro error. Y el ser crítico con una decisión gubernamental no implica, por añadidura, estar a favor de un tipo de imperialismo, sea ruso, chino, etcétera, etcétera, que me parece que ahí hay una tergiversación, pues, de los conceptos. Y que va a ser los 50 tanques rusos más el armamento del ejército nicaragüense contra un enclave chino que probablemente pudiera haber en Nicaragua. Vamos a poder luchar contra los chinos con esos 50 tanques, o con el armamento que tiene el ejército de Nicaragua, porque de acuerdo a la ley 840, prácticamente eso ya no es Nicaragua, porque ahí la Constitución de Nicaragua ya no se aplica, no se puede aplicar. Entonces, los chinos podrían, ¿verdad?, como parte de su estrategia geopolítica, perfectamente tomarlo como un territorio propio, y que los 50 tanques vamos a luchar contra ese poderío militar. Entonces, nosotros no estamos acusando, ni estamos ideologizando, ni estamos partidarizando el asunto. Es un problema de Estado, es un problema de identidad, es un problema de valores. Es decir, que en la democracia o en los países que son democráticos, el poder se tiene que controlar, tanto para aspectos militares como aspectos económicos, como aspectos sociales, y no puede ser un poder absoluto el que decida
y el que nos embroque o nos meta en una determinada línea que no conviene al futuro de todos nosotros. Quisiera yo agregar de que aquí hay libertad de prensa porque en este momento estamos hablando en una radio con libertad. Les digo, yo tengo años suficientes, viví gran parte del periodo de los Somoza y estaba en la prensa, estaba Radio Mundial y se hablaba libremente y se escribía libremente y no por eso había libertad, porque la libertad es una cosa, es un derecho, mientras lo que te dan en ciertos gobiernos autoritarios es una concesión, porque por ejemplo alguien que hace uso de la libertad de expresión puede ser detenido, llevado preso, tomar represalias con su familia y no hay medio de cómo hacer efectivo su derecho de haber ejercido la libertad de prensa. Así como que dicen, es que yo me puedo mover de un lado a otro y nadie me... No es una libertad, no es un derecho que vos tenés, el gobierno no te está dando ese derecho. Lo que te está haciendo es como una concesión, porque te puede detener cualquier policía, impedirte que vos te movilices a un destino donde vas y nadie castiga a ese policía. Y la detención se llevó a cabo. Entonces, no hay derechos. Es que hay que hacer una diferencia. Derecho es cuando una facultad es protegida por las leyes y por el Estado, pero no es porque te hacen una simple concesión, porque muchas veces esas concesiones convienen. Cuando sos país pequeño, te conviene no aparecer como un gobierno absolutista, sino que sos un país democrático y que a usar el garrote porque a veces discrecionalidad es inevitable, pero eso es la diferencia, porque no hay que confundir. La libertad de prensa es un derecho que tiene el ciudadano y ese como derecho es protegido por las leyes y por las autoridades, pero en Nicaragua no es protegido, ni cuando en tiempo de Somoza era protegido, y sin embargo existía la prensa. Ahí Pedro Joaquín Chamorro todos los días salía con su editorial. Y había una dictadura. Exactamente, y después iba a Radio Mundial y pronunciaba su editorial, lo leía ahí en la radio, y entonces podría decir, hay libertad de prensa. No, señor, la libertad es un derecho, no una concesión del gobierno. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, doctor Saborío. Ulises, esto tiene que ver con vos, no entiendo con claridad lo que me dice don Jorge Reyes, pero don Jorge me acaba de mandar un mensaje a través del Facebook y dice que él llamó ayer, no me refiere si a este programa o a cualquier otro, ¿verdad? Y dice que no se le ha permitido participar, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a ponernos en función de eso. No ha habido, él ha llamado al programa, ha sido en nuestro programa. Ulises. Aló, te escucho. Ajá. ¿Aló? Sí, lo que pasa es que a veces cuando llaman, ¿verdad? Llaman ya a veces fuera de tiempo. Ayer llamó, pero estaba el programa grabado. Ah, y correcto. Cuando ya faltan 5 minutos, ya no hay llamada. Sí. Pero hay que explicarle a la gente, ¿verdad?, qué es lo que sucede. En realidad, ayer yo tuve que hacer una diligencia a esa hora. Tuve que ir a ver a un amigo que estaba enfermo al hospital y sencillamente, pues, el doctor Lombardo Martínez me llamó ya un poquito contra el cacho diciendo que estaba operado de un ojo. Entonces tuve que recurrir, pues, a un programa de archivo que me parece uno de los mejores que hemos tenido, pues, la presencia del ingeniero Bárcenas con el tema de la matriz energética. Bueno, don Jorge, yo creo que ha quedado, pues, ¿verdad?, informado. No es que exista impedimento, pues, para que usted llame, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que decirle, pues. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el lunes. El lunes no estamos confirmados todavía,
si vamos a tener programa el lunes. Bueno, nosotros sí vamos a trabajar el lunes. Nos vemos. ¿Qué es el Zika? Es un virus que se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti, el mismo del chikungunya y el dengue. ¿Cómo se contagia? La vía principal de propagación es la picadura del mosquito por vía sexual y sanguínea. ¿Cómo se reproduce el mosquito? En zonas húmedas cerca de los seres humanos, en piscinas, macetas o en charcas. ¿Cuáles son los síntomas? Solo 1 de cada 4 personas tiene síntomas y suele manifestarse con fiebre leve, dolores musculares y de articulaciones, dolor de cabeza, erupciones, debilidad y edemas en miembros inferiores. Estos síntomas suelen tener una duración de 4 a 7 días. ¿Qué tratamiento tiene? No hay tratamiento específico ni vacuna preventiva. ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad? Los adultos se recuperan y los casos de hospitalizaciones son bajas. La alarma se centra en madres embarazadas y sus fetos, ya que se han dado casos de recién nacidos con microcefalia, cuyas madres estaban infectadas. ¿Puede provocar esto la muerte? Como otros virus letales, sí, puede provocar la muerte. Use mosquitero y destruya criaderos de zancudos. Esta es una campaña social de Radio 800 Internacional. Todas las mujeres tienen más de un factor de riesgo para sufrir de cáncer de seno. Para disminuir esto, hay cosas que podemos hacer como limitar el consumo de bebidas alcohólicas, no fumar, cuidar el peso, mantenerse físicamente activa. Este es un servicio social de Radio 800. Según las estadísticas de la Policía Nacional, a diario en nuestro país se registran 80 accidentes de tránsito, con al menos 2 personas fallecidas y 60 lesionadas, donde el licor, el celular y el irrespeto a la ley de tránsito estuvieron presentes. Desde Radio 800, la gigante internacional del dial, te pedimos cuidar tu vida, la de tu familia y la de los demás. Les queremos como oyentes y no como noticias. Campaña social de la gigante del dial. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. Radiodifusores